Hola, estimados estudiantes. Acá les habla el doctor Antonio Seucategui Vielma, médico pediatra y neurólogo infantil, profesor de farmacología de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Hoy les voy a hablar sobre las drogas antiepilépticas. Se conocen como varios tipos, con diferentes nombres, perdón. Muchos lo llaman anticonvulsivos. Más adelante les voy a explicar, de acuerdo a la clasificación de crisis epiléptica, por qué no debe llamarse anticonvulsivo. Recuerde que la palabra convulsión se refiere a la actividad motora y no todas las crisis epilépticas son convulsivas. Entonces, voy a dar esta clase en dos partes. Voy a hablar de los primeros antiepilépticos, como es el fenobarbital, la difenidramina, la carbamazepina, por orden de aparición en el mercado y por orden de año de origen. Entonces, comenzamos. La epilepsia se conoce como una descarga neuronal anormal a nivel del sistema nervioso central que, de acuerdo a la localización anatómica en el cerebro, pues puede dar diferente sintomatología y signología. Este es un proceso que realmente lo producen aproximadamente 2,5 millones de personas. El tratamiento es sintomático generalmente y a largo plazo. No quiere decir que una persona que tome antiepiléptico va a sufrir toda la vida. Sin embargo, el tratamiento es por largo periodo mientras se controla las crisis. El electroencefalograma es el estudio clínico ideal, pero no da diagnóstico de epilepsia. Nos orienta mucho al clínico en cuanto a la localización de las alteraciones y de acuerdo al grafoelemento que registra, se evidencia en el electro, pues nos puede orientar mucho a la parte del cerebro o qué parte o qué región a nivel del sistema nervioso central está descargando. Como lo dije, no todo electro normal es sinónimo de convulsiones o de crisis y no todo electro normal descarta la epilepsia. Por eso es que el electro este, es una herramienta importante para el neurólogo para evaluar problemas neurológicos. Y se puede utilizar en otras patologías neurológicas como en trastornos del neurodesarrollo, trastornos de dificultades del aprendizaje, entre otras. En cuanto a la terminología y clasificación de las convulsiones epilépticas, las podemos clasificar en crisis convulsiva o no convulsiva. Esto, como ya le dije anteriormente cuando comenzamos a hablar, eh, las crisis convulsivas pues es toda actividad motora. Puede ser tónica, clónica, tónico-clónica o mioclónica. Pero hay crisis no convulsivas como las crisis focales neurovegetativas, las crisis de ausencia, donde no hay como tal una actividad motora primordial en la clínica del paciente. Las crisis pueden dividirse también en crisis focales y generalizadas cuando eh, hay pérdida o no del estado de conciencia. Cuando hablamos crisis focales es que esta se origina a nivel de una parte o de un foco, como su nombre lo indica, a nivel del sistema nervioso central, pero no hay propagación y generalmente pues el paciente no presenta pérdida de la conciencia. Sin embargo, las crisis generalizadas se pueden eh, presentar en una estructura cerebral como el tálamo, donde se propaga a todas las regiones del sistema nervioso central o del cerebro y se evidencia pérdida de la conciencia. También podemos observar que la crisis puede en su inicio ser una crisis focal, comenzar en un foco y luego generalizarse a todo el sistema nervioso central o a todo el cerebro. En cuanto a la clasificación de las crisis, le voy a dar un resumen eh, de
un resumen de la clasificación de las crisis según la ILAE o la Liga Internacional de la Epilepsia. En la última clasificación tenemos las crisis generalizadas, donde se incluyen las crisis tónico-clónicas, las ausencias, las que son clónicas nada más, o tienen su componente tónico, o atónicas que pierden el tono, y las mioclónicas. Las mioclónicas atónicas y las mioclónicas tónicas. Las crisis de ausencia pueden ser típicas o atípicas. Generalmente las ausencias típicas es la que caracteriza donde el paciente se queda, pierde o se queda, como decimos en el lenguaje coloquial, o ido, o se desconecta con el entorno, sin ningún otro componente. Y las atípicas, aparte que el paciente se desconecta, él puede presentar movimientos orofaciales, movimientos palpebrales o algún automatismo. Las crisis focales se caracterizan porque pueden presentar alguna característica como un aura, una actividad motora, ¿ok? Una actividad motora puede ser tónico, clónica, pero focal, que no hay pérdida de la conciencia. O crisis autonómica o neurovegetativa, como son aquellas las crisis donde el paciente o la persona puede presentar síntomas autonómicos como palidez, sudoración, taquicardia, ganas de defecar, de orinar, y presenta todos estos síntomas vegetativos. ¿Ok? Y tenemos las crisis de origen desconocido, como o la clasifica la Liga Internacional de la Epilepsia, donde no hay datos suficientes que nos orienten hacia a una crisis focal o generalizada. Entre estos tenemos los espasmos epilépticos. Según la ILAE, se ha descrito diversas terminologías en la organización de las crisis de la epilepsia. En el 2010, en el periodo neonatal es en la edad donde es más difícil identificar este tipo de crisis. Se han descrito síndromes como la epilepsia benigna neonatal, entre otras, crisis de la infancia, mioclonías, crisis benigna de la infancia u otras, y otros síndromes epilépticos en niños, ausencia en el adulto y síndromes relacionados con crisis. Ahora, comenzando con la farmacología. ¿Cuáles son las características de un fármaco antiepiléptico ideal? La característica de un fármaco antiepiléptico ideal es que la gente debe ser seguro, que debe tener un buen beneficio clínico sin o con un mínimo de efectos secundarios, que tenga una biodisponibilidad satisfactoria, porque recuerde que son tratamientos a largo plazo y generalmente se administran por vía oral, que tenga una absorción enteral lenta o existencia de formulación de liberación prolongada, como en el caso de la carbamazepina, LP, de liberación prolongada, o el ácido valproico. Que tenga una vida media larga para facilitar la adhesión terapéutica, ya que esto hace que el fármaco dure mucho más tiempo en el organismo. Recuerde que el concepto de vida media, que es el tiempo que transcurre mientras el fármaco alcanza un 50% de su concentración en el organismo. Que tenga una cinética lineal, quiere decir que su eliminación aumenta a medida que aumenta la administración, o que disminuye a medida que disminuye la administración o de sus concentraciones en plasma. Que tenga escasa unión a proteína plasmática, ya que mientras haya más fármaco libre en sangre, pues mayor efectos se observarán. Que tenga ausencia de inducción o inhibición de enzimas. La mayoría de los fármacos, como vamos a ver más adelante, pues pueden estimular ciertos complejos enzimáticos a nivel del hígado, del plasma, o los puede inhibir.
y pues esto hace muy difícil el manejo de crisis epiléptica refractaria, con varios medicamentos. Que tenga ausencia de metabolitos activos o tóxicos, ya que esto va a disminuir mucho el riesgo de toxicidad. Y que la excreción renal como fármaco sea inalterado, que la mayoría de los fármacos sean eliminados renalmente, sin alteración o producción de metabolitos. Ahora, los fármacos antiepilépticos, en este gráfico podemos observar el número de fármacos antiepilépticos y el año de introducción. Como observamos, se pueden clasificar en primera generación, segunda generación y actualmente los de tercera generación. El primer fármaco que apareció fue el fenobarbital en el año aproximadamente entre 1890 y 1910, y luego posteriormente fue apareciendo el mefobarbital, la finitoína, la cetosolamida. Recuerden que este es un fármaco antidiurético que inhibe la producción, inhibe la anhidrasa carbónica y pues tiene efectos antiepilépticos. Posteriormente fueron apareciendo la etoxucimida, la primidona, y de segunda generación el clordiazepóxido, el diazepam, la carbamazepina, el ácido valproico, el clonazepam. Aquí en la segunda generación es que comienzan a aparecer las benzodiazepinas. Y de tercera generación, o actualmente, o los más nuevos, tenemos la vigabatrina, la sonizamida, la motrigina, oxcarbazepina, el felbamato, la gabapentina, la pregabalina, la eliscarbazepina, entre otros. Entonces, los fármacos antipilépticos se clasifican de acuerdo al año de aparición en droga de primera generación, segunda generación y tercera generación. Comenzaremos a hablar ahora de lleno con los mecanismos de los fármacos anticonvulsivos. Ahora, continuando con los mecanismos de acción de los antiepilépticos, se han descrito 4 mecanismos básicos. El primero de ellos es que consiste en que varios de los fármacos antiepilépticos limitan la descarga reiterada de las neuronas porque producen inactivación de los conductos de sodio regulados por voltaje, lo que hace que las neuronas no descargue continuamente y produce prolongación de los estados inactivos de los canales de sodio regulados por este voltaje. Y además de esto produce modulación positiva de los canales de potasio. Recuerde que el potasio es una célula hiperpolarizante que hace que el potencial de acción de las neuronas se tarde más en regenerarse, y por lo tanto produce que se descarguen menos. Estos canales de sodio, como se vieron en clases anteriores, están constituidos por varias subunidades, las alfa, las beta. Acá podemos observar en la figura como un canal de sodio, la función que tiene. Él se abre por voltaje, entra sodio al interior de la célula, lo que hace que se despolarice. ¿Qué hacen estos fármacos antiepilépticos? Fármacos antiepilépticos como la carbamazepina, la fenitoína, el topiramato, la lancosamida, el valproato, obstruyen este canal de sodio, lo que hace que no fluya sodio al interior de la célula y se produzca, se prolongue estos o se mantengan inactivos. Otro de los mecanismos de los antiepilépticos es que mejora la neurotransmisión mediada por GABA sobre los receptores GABA y ya sea modulando el metabolismo del GABA o produce inhibición de la recaptación. Como observamos en la figura, hay medicamentos como la vigabatrina, valproato,
que disminuyen o modulan este metabolismo del GABA, y hay otros como el topiramato que actúa sobre esta proteína presináptica, lo que hace que disminuya la absorción de GABA en el espacio presináptico, lo que hace que quede más neurotransmisor en este espacio y estimule los receptores, produciendo inhibición de los mismos. Acá estos canales podemos observar cómo en ellos hay medicamentos como la benzodiazepina que actúa a nivel de estos receptores postsinápticos, o los barbitúricos, aumentando la permeabilidad de cloro, manteniendo hiperpolarizada la célula. Ahora, otro de los mecanismos que intervienen en su mecanismo antiepiléptico es la inhibición de los conductos canales de calcio activados por voltaje en las corrientes de calcio tipo T. Estos receptores de calcio tipo T se encuentran a nivel del tálamo, y es aquí, a nivel de estos receptores en el tálamo, en esta primera figurita que vemos acá, el calcio entra manteniendo las corrientes eléctricas que hace estos medicamentos que obstruyen este canal o disminuye la permeabilidad, como por ejemplo el valproato o la etoxucimida, disminuyendo la entrada de calcio, por ende disminuye las corrientes eléctricas mediadas por calcio. Otro de los mecanismos que interviene es por la modulación de la liberación sináptica a través de acciones sobre la proteína vesicular sináptica SB2A o canales de calcio que contienen las unidades alfa 2 gamma. Recuerda que estas son proteínas, proteínas vesiculares que todavía no está muy clara su función. Sin embargo, hay medicamentos que actúan a nivel de esto, como el felbamato, y disminución de la excitación sináptica mediada por receptor inotrópico del glutamato, como los receptores AMPA. En este cuadro, que se fue tomado del libro de Goodman y Gitman, en su 13ª edición, podemos observar cómo el banco molecular y la actividad y los fármacos que actúan en ella y las consecuencias de su acción. Entonces, en los moduladores de canales de sodio, la potencia de la inactivación rápida, como lo vimos en la lámina anterior, tenemos fármacos como el fenobarbital, la carbamazepina, la lamotrigina, el felbamato, la oscarbazepina, el valproato, entre otros. Bloquean la acción potencial de propagación en las consecuencias de su acción, estabilizan las membranas neuronales y disminuyen la liberación de neurotransmisores, disparo focal y propagación de la convulsión. Tenemos como blanco molecular y actividad que potencia la inactivación lenta. Hemos hablado sobre la inactivación rápida, la inactivación lenta. Tenemos fármacos como la lincosamida, lincosamida aumenta la adaptación de los picos de frecuencia, disminuye la acción potencial de ráfaga, disparo focal y propagación de la convulsión, estabilizando la membrana neuronal. Otro de los medicamentos que tenemos son los bloqueadores de canales de calcio, en las corrientes tipo T, como lo dijimos en la lámina anterior, donde actúa el valproato, la etoxucimida y la lamotrigina. ¿Qué hacen estos fármacos o cuáles son las consecuencias de su acción? Es que disminuye la liberación del neurotransmisor tipo P y N, y disminuye la despolarización lenta tipo T y descargas pico onda, característico de las crisis de ausencia. Como habíamos dicho acá anteriormente, la modulación de la liberación sináptica a través de las acciones sobre la proteína vesicular sináptica SB2A o de la unidad alfa 2 gamma, tenemos la gabapentina, modula la liberación de neurotransmisores, que como les dije no está muy claro su mecanismo de acción. Moduladores del receptor GABA alostérico, tenemos la benzodiazepina, el fenobarbital, como lo vimos en la lámina anterior en el dibujito, tenemos la oscarbazepina, la carbamazepina, el topiramato,
¿Qué hacen esto? ¿Qué consecuencias tienen? Que aumenta la hiperpolarización de la membrana y umbral de la convulsión, disminuyendo el disparo focal y propagación del potencial de acción. La benzodiazepina actúan las descargas pico-onda. La carbamazepina, la oscarbazepina agravan las descargas pico-onda. Ahora, inhibidores de la absorción del GABA, inhibidores de la GABA transaminasa que intervienen en el metabolismo del neurotransmisor GABA. Recuerden que es un neurotransmisor inhibitorio. Tenemos la vigabatrina. ¿Cuáles son las consecuencias? Aumentan los niveles estasináticos del GABA e hiperpolarización de la membrana. Por lo tanto, inhiben, disminuyendo el disparo focal y producen las descargas picoondas agravadas. Antagonista del receptor NMDA, el fármaco que actúa por este mecanismo es el felbamato, disminuyendo la neurotransmisión excitatoria lenta, disminuye la neurotoxicidad excitatoria aminoácida y produce retardo de los focos epileptogénicos. Los antagonistas de los receptores AMPA kainato, como el topiramato, disminuyen la neurotransmisión excitatoria rápida y el disparo focal. Potenciador de la actividad del canal HCN, como la lamotrigina, ¿verdad? Producen barreras grandes que hiperpolarizan y polarizan las entradas, suprimen acción para un inicio potencial por entradas dendríticas. O sea, disminuyen las acciones de reentrada a través de las dendritas. Y es entre otros de los mecanismos de acción, modulador alostérico positivo para el KSNQ25, perdón, suprime las ráfagas potenciales de acción, hiperpolariza potenciales de membrana, evitando que las células descarguen. Los ligandos de proteína SB2A, como lo había dicho antes, el levetiracetam, mecanismo desconocido, como lo mencioné anteriormente, puede disminuir la liberación de transmisores. Y inhibidores de la hidrasa carbónica cerebral, como la acetazolamida, el topiramato, el sonizamide, que aumenta las corrientes mediadas por el HCN o la homocilcisteína, disminución de las corrientes mediadas por NMDA y aumento del inicio mediada por GABA. Comenzando ahora, vamos a hablar sobre la hidantoína, que es el más conocido, la difenilhidantoína o la finitoína. La importancia de este fármaco es que se utiliza mucho en las emergencias tanto de adultos como pediátricas, porque su ventaja es que no deprime el sistema nervioso central. Sin embargo, pues sí se han reportado casos donde puede deprimirlo, pero es muy escaso, muy raro. En cuanto a la farmacodinámica, el mecanismo de acción de las hidantoínas es que produce retraso en la velocidad de recuperación de los conductos de sodio, lo que al producir este retraso, pues disminuye la recuperación de estos conductos y posteriormente las descargas, modulando así la actividad epileptogénica. La hidantoína generalmente se absorben bien por vía gastrointestinal, pueden presentarse de forma de liberación regulada y prolongada, pero también se puede administrar por vía endovenosa, sola o sódica. Generalmente tiene una vida media de 6 a 24 horas, una vida media bastante prolongada, y se une en un 90% a las proteínas plasmáticas, lo que hace que permanezca mucho tiempo en plasma y pues haya menor fármaco libre que pueda ejercer su acción. Su metabolismo es hepático y produce un metabolito que se llama el parahidroxifenilo. Generalmente la eliminación es renal de tipo no lineal. Se presentan en forma para vía endovenosa la fosfenilhidantoína y la fosfenitoína. En cuanto a la toxicidad, la hidantoína
Pueden producir arritmias cardíacas con o sin hipotensión, por eso es importante que deba ser administrado en un sitio intrahospitalario, no tomarlo tan alegremente o tan descuidadamente, ya que su administración rápida puede producir arritmia, porque ellas actúan sobre los canales de sodio, no solamente a nivel cerebral, sino a nivel del tejido cardíaco. Cuando se dan dosis altas puede producir depresión del sistema nervioso central y signos cerebelosos como marcha táxica, o lo que conocemos como una marcha del borrachito. Puede producir afección del sistema vestibular, puede producir nistagmo, en algunos casos trastorno de conducta, y en dosis muy altas pues, puede producir un efecto paradójico como convulsiones. Los síntomas gastrointestinales son escasos, pero puede presentarse mareo, náusea, y en un 20% de los pacientes puede producirse hiperplasia gingival, que es aumento del tejido a nivel de la mucosa gingival, que produce un efecto estético. Por eso obviamente se evita el tratamiento con estos tipos de medicamentos, solamente se ha dejado para el área de emergencia. Ella interfiere con el metabolismo de la vitamina D, produciendo osteomalacia, y puede producir trastornos hematológicos como anemia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia. Puede producir hirsutismo en un grupo pequeño de pacientes, alergia como el síndrome de Steven-Johnson, y los hematológicos que ya lo nombré. Generalmente las aplicaciones terapéuticas, como dije, es importante en el tratamiento de emergencia en pacientes con traumatismo encefalocraniano. Se utiliza también porque ella no deprime el sistema nervioso central, entonces se hace más objetivo la valoración del paciente neurológico. Se utiliza en estatus epilépticos. También se ha visto respuesta en tratamiento de la neuralgia del trigémino y otras neuralgias como la del glosofaringio, y es utilizada a nivel de quirófano por neurocirugía cuando hay intervenciones que puedan comprometer el tejido nervioso y producir convulsiones. Ellas no deben usarse en ausencia y en las epilepsias mioclónicas, porque generalmente las exacerban. Las presentaciones de la finitorina vienen en cápsula de 100 miligramos y ampolla de 250 miligramos 5 cc. En cuanto a la dosificación, en adultos se puede administrar dosis de mantenimiento de 100 miligramos vía oral cada 8 horas, realmente de cada 12, cada 8 horas, y dosis de shock en vía endovenosa de 15 a 18 miligramos por kilo. En niños, en dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos por kilo día, vía oral, vía endovenosa, 2 veces o 3 veces al día. En cuanto al embarazo y la lactancia, pues el embarazo se ha asociado con procesos de defectos del tubo neural como el meningocele, mielomeningocele, porque actúa en el metabolismo del ácido fólico. Y la lactancia, no, aunque se reporta de que debe administrarse con cuidado en madres lactando, no se ha observado evidencia de que produzca o pase a concentraciones que produzcan clínica en el niño, de intoxicación o de efectos adversos. Ahora, comenzaremos a hablar sobre los barbitúricos antiepilépticos o anticonvulsivos. Su clasificación, tenemos clasificación ultra corta, acción intermedia y acción prolongada. El de acción ultra corta tenemos el tiobarbital, la acción corta el secobarbital, la pentobarbitina, intermedia el amobarbital, y la acción larga el fenobarbital y el fenobarbital sódico. Los barbitúricos son utilizados no solamente como antiepilépticos, sino también son usados como hipnóticos y sedantes, y se utiliza también a nivel de anestesiología en quirófano.
El fenobarbital, la propiedad antiepiléptica, como dijimos anteriormente, él produce un potencial de acción inhibitorio y estimula los receptores GABA. Aumenta las corrientes mediadas por el receptor GABA al incrementar la duración de las ráfagas de las corrientes mediadas por el receptor GABA sin cambiar la frecuencia de las ráfagas. ¿Qué quiere decir esto? Que el barbitúrico se une al receptor produciendo, por ejemplo, en esta figura, se une al sitio de unión de los barbitúricos en la subunidad del receptor, aumentando la permeabilidad de cloro, ¿verdad? Lo que hace que se hiperpolarice la célula. Estos receptores también pueden actuar esteroides, ciertos analgésicos y otros agonistas como el diazepam, el zolpidem, modulando la actividad cerebral. ¿Cuál es la farmacocinética? Su absorción es gastrointestinal con buena absorción, sin embargo vienen presentaciones bien dominosas. Se une a proteína plasmática en un 40-60%, a diferencia de la fenitoína, que se une en un 90%, su vida media es de 50 a 140 horas en el adulto y 40 a 70 horas en niños menores de 5 años. Sin embargo, en recién nacido la vida media se prolonga, por lo que hay que tener mucho cuidado por riesgo de intoxicación. Su duración de efectos entre 6 a 12 horas, generalmente el metabolismo hepático, es inductor del sistema microsomal CYP2C9 y que explicaremos más adelante, puede interferir con el metabolismo de otros anticonvulsivos como la fenitoína, el valproato. La excreción renal varía según el pH. Recuerde que el fenobarbital es una droga ácido y para su eliminación habría que alcalinizar la orina y se elimina en un 25% de forma inalterada. Las concentraciones plasmáticas varían entre 10 a 35 microgramos mililitros. Dosis por encima son tóxicas y dosis por debajo son subterapéuticas. Entre las reacciones adversas, pues produce sedación y con el tratamiento prolongado va produciendo tolerancia. Tolerancia es que necesita cada vez el paciente necesita mayor medicamento para producir efecto y sedación que produce somnolencia, disminuye la actividad consciente, puede producir irritabilidad e hiperactividad en niños como efecto paradójico y se ha asociado a la producción de alergias como el síndrome de Stevens-Johnson, como la difenilantoína que mencionamos anteriormente. En ancianos puede producir agitación y confusión y puede producir alteraciones hematológicas como anemia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia, al igual que la difenilantoína está asociada con la osteomalacia por interferir en el metabolismo de la vitamina D. Los signos de toxicidad, muy parecidos a la difenilantoína, produce sedación, nistagmo y marcha táxica, como anteriormente la marcha del borrachito. Acá observamos cómo es la necrosis epidérmica o epidermolisis, severa a consecuencia de la administración, ya sea de fenobarbital o de epamín. Se debe tratar como pacientes quemados y generalmente su incidencia es en 2%, 1 a un 2% de los pacientes que consumen este medicamento. Las interacciones farmacológicas, el fenobarbital produce interacción entre la fenitoína y el fenobarbital y esta puede ser variable. Hay estudios donde dice que la fenitoína induce el metabolismo del fenobarbital y hay otros que refieren que el fenobarbital induce el metabolismo de la fenitoína. El ácido valproico, las concentraciones plasmáticas del fenobarbital se incrementa hasta en un 40%. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas? La ventaja del fenobarbital es que es de amplio espectro para la epilepsia, aunque tiene escasa efectos sobre las ausencias
porque no actúa a nivel de la corriente calcio-T, como dijimos anteriormente, a nivel del tálamo. Las dosis vía administración, como dije, vía oral, vía endovenosa. En adultos puede ir de 60 a 120 miligramos por kilo día, orden diaria o 2 veces al día. Y en niños puede ir de 3 hasta 10 miligramos por kilo día, orden diaria, 2 veces al día. En recién nacido se utiliza como prevención y tratamiento de la hiperbilirubinemia en neonatos, ya que es un inductor enzimático. Las presentaciones: comprimido tabletas de 15, 50 y 100 miligramos, ampolla de 12 cc de 50 miligramos por cc y jarabe de 5 cc contiene fenobarbital en 20 miligramos. La primidona, aunque en nuestro país, en Venezuela, es de menor uso clínico, es importante tenerlo en cuenta, ya que se puede conseguir en Colombia. Su farmacodinamia es desconocida. Su tiene metabolito activo como el fenobarbital y la feniletilmalonamida o el PEMA. Como recordamos, pues el fenobarbital actúa sobre la inhibición de los canales de sodio. Su uso terapéutico en convulsiones tónico-clónicas focales y generalizadas. Tiene una farmacocinética en cuanto a unión a proteína plasmática en un 30%, con una vida media de 6 a 8 horas. La dosis puede variar de 10 a 20 miligramos por kilo día y puede administrarse orden diario 2 veces al día. Sus efectos adversos son muy similares a los del fenobarbital. Es asociado también al síndrome de Stevens-Johnson, alteración hematológica, sedación y puede producir también efectos en niños como agitación. Está contraindicado en pacientes que son hipersensibles al fenobarbital o alérgicos y en las porfirias. La carbamazepina, que es otro medicamento anticonvulsivo que se usa frecuentemente, es un derivado del iminoestilbenos. Este fármaco es de uso amplio. Su farmacodinamia, su mecanismo de acción, produce decremento en la velocidad de recuperación de los conductos de sodio, por lo que disminuye los disparos de los potenciales de acción excitatorios. Acá, en cuanto a farmacocinética, su absorción es gastrointestinal, no se tiene presentación vía endovenosa, se une a proteína plasmática en un 75%, similar a un poquito por debajo del lepamín, y un poquito entre el lepamín, la difenidantoína y el fenobarbital. Tiene una vida media entre 8 a 12 horas, atraviesa con facilidad todas las barreras, incluso se puede conseguir leche materna en un 60%. Su metabolismo hepático produce metabolitos activos como el 10-11 epóxido de carbamazepina, que se excreta por vía urinaria en un 72% y un 28% por las heces. Está indicado en epilepsia, generalmente el tratamiento, el fármaco de elección en las crisis focales y generalizadas. Las crisis focales de inicio focal secundariamente o con propagación bilateral generalizada, dolor neuropático, en neuralgia del trigémino, desórdenes bipolares, trastorno del humor, de conducta, incluso en hipopersistente. Entre los efectos adversos, a nivel del sistema nervioso central, produce somnolencia, vértigo, ataxia, diplopía, visión borrosa, náusea y vómito a nivel gastrointestinal, y a nivel hematológico puede producir anemia plástica y agranulocitosis. Reacciones de hipersensibilidad, y está también relacionado con la producción del síndrome de Stevens-Johnson. Entre sus efectos secundarios produce hipernatremia. La dosis va de 200 a 400 miligramos 2 o 3 veces al día, y en niños va entre 10 a 20 miligramos por kilo día, 2 veces al día o 3 veces al día. Su concentración plasmática también se puede medir, generalmente va entre 6 a 12 microgramos mililitros. Concentraciones mayores de 12 tienen riesgo de toxicidad y menores de 6 son dosis subterapéuticas. La carbamazepina, la presentación farmacéutica, viene en cápsulas de liberación prolongada de 100, 200 y 300 miligramos.
Suspensión oral 5 cc 100 miligramos o al 2%, como es el Tegretol. Tableta a nivel oral de 200 miligramos, tableta masticable de 100 miligramos, tableta de liberación prolongada de 100, 200 y 400 miligramos. La oscarbazepina es otro medicamento que se utiliza en amplio espectro, se utiliza en epilepsia. Su nombre deriva de la carbamazepina, el 11-dihidro-10-oxocarbazepina. Su farmacodinámica, mecanismo de acción, porque ella también produce incremento en la velocidad de recuperación de los conductos de sodio, así disminuyendo la propagación del potencial excitatorio. Su farmacocinética, al igual que la carbamazepina, viene solamente en presentación oral, tiene muy buena absorción gastrointestinal con una vida media de 1 a 2 horas. Su metabolismo hepático es produce un metabolito activo como es la L-carbazepina y el cual es inactivada por conjugación con glucuronio. Esto es importante conocer este metabolito activo de la oscarbazepina porque la L-carbazepina se ha obtenido, se ha aislado y ya viene en presentación farmacéutica para administración a pacientes con epilepsia como fármaco nuevo. Su eliminación es por excreción renal y está indicado, al igual las indicaciones son muy parecidas o son similares a la carbamazepina: epilepsia, dolor neuropático, neuralgia del trigémino, desórdenes bipolares, trastorno del humor, conducta e hipopersistente. En la práctica uno observa menos efectos colaterales con la oscarbazepina que con la carbamazepina. A diferencia de la carbamazepina, la oscarbazepina produce hiponatremia. La presentación viene en tableta, viene en suspensión, en el país se conoce como trileptal al 6% y la dosis de 300 a 600 miligramos 2 veces al día. Y en niños, similar a la carbamazepina, entre 10 a 20 miligramos por kilo día 2 veces al día. El acetato de L-carbazepina, como lo mencioné anteriormente, que es un metabolismo activo de la oscarbazepina, su farmacodinámica, su mecanismo de acción es similar a la oscarbazepina, con decremento de la velocidad de recuperación de los conductos de sodio. Tiene muy buena absorción gastrointestinal, su vida media es entre 8 a 12 horas y su metabolismo es hepático y es excretado como glucurónido. La dosis de 400 1200 miligramos día, puede ser orden diaria 2 veces al día. La toxicimida es un derivado de la succinimida. Este fármaco tampoco se encuentra aquí en Venezuela, sin embargo, se puede encontrar en Colombia. Su mecanismo de acción es muy parecido al del ácido valproico, reduce las corrientes de calcio, las corrientes de los conductos de calcio de umbral bajo, corrientes tipo T, en las neuronas del tálamo. Por esto podemos deducir que su indicación es principalmente en las crisis de ausencia. Como farmacocinética, se absorbe bien por vía gastrointestinal. Las concentraciones de plasma son igual que el líquido cefalorraquídeo. Su metabolismo es hepático. El metabolito es el hidroxietil en un 40% y glucurónido. Su excreción renal es un 25%. ¿Ok? La toxicidad: se ha reportado náuseas, vómito, anorexia similar a otros medicamentos a nivel del sistema nervioso central, somnolencia, letargo, mareo, cefalea e hipo. Sin embargo, no es tan acentuada como los medicamentos que mencionamos anteriormente. Las reacciones adversas, urticaria y otras reacciones cutáneas, entre ellas el síndrome de Stevens-Johnson, también se asocia con el síndrome de Stevens-Johnson. Casi todos los medicamentos de primera generación se asocian al síndrome de Stevens-Johnson. También se ha asociado con la producción de lupus eritematoso sistémico y alteraciones hematológicas como eosinofilia, leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia y anemia plástica. Las indicaciones en epilepsia, sobre todo en las crisis de ausencia, es el de primera elección, posteriormente seguido del ácido valproico. Su dosis de 250 miligramos orden diaria o 2 veces al día.
no pasar mayor de 1500 miligramos diarios, y en niños generalmente 20 miligramos por kilo día, orden diaria 2 veces al día. Ahora, el ácido valproico. El ácido valproico, el ácido N-dipropilacético, es un fármaco de amplio espectro. Su farmacodinamia, como lo dije anteriormente, parecida a la etosuximida, actúa sobre los canales de recuperación prolongada de los conductos de sodio, activados por voltaje a partir de la inactivación, reduce un poco las corrientes de calcio tipo T, es GABA, inhibidor de la histona diacetilasa. También actúa en el metabolismo del GABA. Por lo tanto, de los todos que hemos mencionado anteriormente, este actúa ya por 3 mecanismos. ¿Cuál es la importancia de esto? Como dije anteriormente, cuando actúa sobre los focos de corriente de calcio tipo T, es la segunda elección en las crisis de ausencia. Como vemos, el ácido valproico, por estos mecanismos de acción, que tiene 3 mecanismos de acción, es un antiepiléptico de amplio espectro. Farmacocinética: tiene buena absorción gastrointestinal, se une a proteína plasmática en un 90% con una vida media de 15 horas. Las concentraciones en plasma son iguales al líquido cefalorraquídeo. Tiene metabolismo hepático, el ácido 2-propil-2-pentanoico y el ácido 2-propil-4-pentanoico, y su excreción es renal. Toxicidad muy parecida al fenobarbital y el epamin en el sistema nervioso central, sedación, ataxia y temblor. A nivel gastrointestinal, anorexia, náusea y vómito. Esto también va a depender mucho de la presentación. Hay otros medicamentos como erupciones, alopexia, otros efectos como erupciones, alopexia, estimulación del apetito, lo que puede conllevar a obesidad. Puede alterar la función hepática, por eso es importante estar vigilando los controles sucesivos de los pacientes, estar realizando funcionalismo hepático, igual que funcionalismo tiroideo, porque conlleva a hipotiroidismo. No solamente como signos tóxicos, sino también por el tratamiento crónico. Las reacciones adversas, las más importantes son las hematológicas: anemia, trombocitopenia, pancitopenia. Puede producir salpullido, alopexia y estimulación del apetito, que puede conllevar a obesidad en algunos pacientes. A nivel del sistema nervioso central, temblor, trastornos extrapiramidales, estupor, somnolencia, convulsiones, alteraciones de la memoria, cefalea, nistagmo, mareo. A nivel gastrointestinal, dolor abdominal, diarrea, hipersensibilidad, lesión hepática y defecto del tubo neural, al igual que la epamina, el fenobarbital, la carbamazepina, actúa sobre o interfiere en el metabolismo del ácido fólico. En mujeres embarazadas puede producir que el feto presente defecto del tubo neural, como mielomeningocele, meningocele. Las aplicaciones terapéuticas, como las mencioné anteriormente, es un anticonvulsivo de amplio espectro, sirve para crisis focales secundariamente generalizadas, crisis generalizada, crisis de ausencia, mioclonías. También es utilizado en trastornos del humor y de la conducta, como antimigrañoso, y también como para la neuralgia del trigémino. Las dosis de 250 miligramos 2 veces al día, 3 veces al día, no pasar de 1500. El niño puede llevarse de 20 a 60 miligramos por kilo día, 2 veces al día o 3 veces al día. Incluso se reportan casos donde se han administrado hasta 90 miligramos por kilo día. Su concentración plasmática va de 30 a 100 microgramos mililitros. 12 por encima de 100 son tóxicas y por debajo de 30 son subterapéuticas. Estas son algunas presentaciones que se presentaban en el país. Y hasta aquí esta primera parte de anticonvulsivo. Le dejo este pensamiento: no será fácil, habrá noches sin dormir, días sin comer, libros y libros que leer, pero cada esfuerzo valdrá la pena, porque la vida de muchas personas estarán en mis manos. Por eso es lo importante de estudiar fuertemente. Nos vemos en una próxima clase con una segunda parte, donde continuaremos hablando sobre los antiepilépticos
sobre todo la segunda generación y tercera generación y los más nuevos utilizados. Espero que les haya gustado mi video. Recuerde suscribirse al canal y compartir. Hasta luego.